Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos este hermoso domingo. No me pueden decir que no es un hermoso domingo. Soleado. Estuvimos a 60, ahorita ya empezó a bajar, pero muy contentos de estar en la casa del Señor, agradecidos con Él porque ha proveído este edificio. Vamos a alabar a nuestro Señor en palabra de oración y después tendremos unos cantos. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos esta hermosa mañana y este hermoso día. Gracias por poner en cada uno de mis hermanos el deseo, Señor, de estar en tu casa de oración, alabando y exaltando tu nombre. Te amamos, Padre, te agradecemos que tú has proveído el vehículo para transportarnos, la ropa, Señor, y todo lo que tú siempre nos das, que no falte el alimento en nuestros hogares. Te amamos, Padre Celestial, y te pido y te suplico, Señor, tú te muestres en nuestras vidas el día de hoy, que la enseñanza quede plasmada en nuestro corazón y también, Señor, que tú te agrades de los cantos que vamos a entonar, que son para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en este bendito nombre oro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. La repetimos todos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así es, nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Hermosísimo canto. Pueden tomar asiento, hermanos. Espero que usted se haya emocionado tanto, tanto que ya quisiéramos estar ahí. De hoy vamos a hablar precisamente acerca de la historia, el momento más triste que la humanidad haya vivido. Vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Usted recordará que estamos estudiando el Evangelio según San Juan precisamente porque tuvimos una visita, ¿verdad? La visita ya no viene, pero nosotros seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y llegamos a la parte donde se nos relata la parte más triste en la humanidad. Y los niños pueden pasar con la hermana Ruth, por favor. Bueno, el niño y la señorita de 20, ¿cuántos? Dice que no. Qué bueno que no quiere tener veintitantos, ¿verdad? Qué bueno, gracias al Señor. Estamos entonces estudiando, les decía yo siempre he considerado que este es el momento más triste en la humanidad. No hay un momento más triste en la humanidad, por más trágico que sea lo que hayamos escuchado. Y usted estará de acuerdo conmigo que uno de los momentos más tristes de la humanidad fue la muerte de tantos miles y miles de judíos, ¿verdad? Que hubo durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, cuando los puso en campos de concentración. Fue un momento muy triste. Sin embargo, aun cuando este momento fue muy triste, no se compara a este. Lo vamos a estudiar en un momento. Déjeme hablar por un momento acerca del pueblo de Israel. Esta mañana continúo predicando acerca de cómo fue que se formó la nación de Israel, de dónde descendió, cómo el Señor los escogió. Y ahorita estamos hablando precisamente de, de, de José, ¿verdad? Y yo les quiero recordar a usted uh, que efectivamente Israel es la nación del Señor. Yo quiero traer su atención para que usted esté consciente, antes de que entre directamente a la predicación, que en esta nación y a nivel mundial se está dando un ataque fuertísimo hacia el pueblo de Israel. Y nos están atacando constantemente, nos están haciendo creer que Israel es una nación mala, que es perversa, que tienen... Y la gente en Estados Unidos por muchos años nunca se había volteado contra Israel. El gobierno todavía le da su apoyo a Israel, pero muchos ciudadanos americanos están cambiando su punto de vista, al punto que aún mi hijo mayor me llamó y estábamos platicando y me dijo, papá, ¿qué está pasando? Parece que Israel está haciendo algo malo. Y digo, ten mucho cuidado, hijo, porque la Biblia dice que el Señor bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que maldigan a Israel. Yo le aliento a que usted siempre esté al lado del Señor, y si alguien le dice Israel es malo, los judíos son malos, hay malos en todas las culturas. Todas las culturas han tenido gente perversa, así es que no se deje llevar, usted manténgase firme en que Dios los escogió y a nosotros como pueblo adquirido nos llamó, ¿verdad? Como
hijos adoptivos, por lo tanto nosotros tenemos que estar con el pueblo del Señor. Habiendo dicho esto, nosotros entramos nuevamente en nuestro estudio bíblico. La vez pasada nos quedamos en que el Señor Jesucristo, hace 8 días, ya había sido entregado, ya había pasado las primeras 2 entrevistas y ahora llegaba directamente a Pilatos. Y Pilatos ya también lo examinó, ¿verdad? El domingo pasado vimos que Pilatos se lo examinó y Pilatos no les dijo, no quiero yo poner mi mano sobre de este hombre. Yo no encuentro nada malo que él haya hecho. Y ellos le dijeron, no, nosotros lo único que queremos es que lo crucifiques. Y él les dijo, crucifíquenlo ustedes. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos la autoridad, lo tienes que crucificar tú. Y recuerde que yo le comentaba que precisamente los judíos no tenían autoridad porque estaban bajo el dominio de los romanos. Pero ahora habían crecido ya tanto que tenían miedo de que se levantaran. Y les recuerdo nuevamente, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Francia está viviendo, Alemania e Inglaterra, y muy prontamente nosotros también están viviendo ellos, estos países, especialmente Francia, una invasión que empezó con una inmigración. Y empezó con una inmigración de los musulmanes. Y empezaron a inmigrar tantos musulmanes y los empezaron a concentrar con ellos mismos. La inmigración, hermanos, en general, no es un gran problema la inmigración cuando se hace de una manera bien, de una manera ordenada. ¿Cuál es la intención de la inmigración? La intención de la inmigración es que realmente 3 partes se vean beneficiadas, ¿verdad? La persona que inmigra se va a ver beneficiada con tener una mejor vida, va a tener un empleo, va a poder trabajar. El país que la recibe se va a ver beneficiado con su mano de obra que ellos necesitan. El país que lo manda se va a ver beneficiado por el dinero que él manda directo a su país, ¿verdad? Entonces hay 3 beneficiados en ese caso. La idea cuando alguien inmigra, la idea correcta es que cuando usted inmigra, se adhiera a la población a la que usted inmigró, que adquiera las costumbres y se inmersa en ellas, se vuelva parte de ese país al que usted inmigró. Cuando esto no llega a suceder cuando usted hace una inmigración en masa. Entonces, cuando usted trae muchos inmigrantes al mismo tiempo, en lugar de que ellos se espasan entre la población y se vuelvan parte de la población, se concentran como un solo grupo entonces ellos no se adquieren a esas costumbres y adquieren su propia identidad. Y es lo que le está pasando a Francia. Los musulmanes inmigraron, se formaron en colonias, después en estados, y actualmente hay lugares de Francia donde ya la policía francesa no puede entrar. Ellos se rigen por la ley de los musulmanes. Tienen sus propias leyes, golpean a las mujeres, las mutilan. Usted sabe que una de las cosas que hacen los musulmanes es que mutilan a las mujeres de sus partes sexuales. Yo no sabía si usted lo sabía o no. Las mutilan para que no tengan sensibilidad y no engañen a los hombres. Imagínense qué clase de mentalidad es esa, ¿verdad? Entonces, estas personas llegan a esos lugares y empiezan a manejar a los gobiernos y crecen tan rápido porque ese es el otro gran problema. ¿Por qué hay una inmigración? Porque el país que los recibe no tiene suficientes trabajadores para poder mantener ese país funcionando. Entonces, traen estos que empiezan a funcionar y el país que los recibe no está produciendo ciudadanos, que eso va contra la Biblia. La Biblia dice que nos casemos y nos multipliquemos. Bueno, estos países no se casan, pero no se multiplican. Y luego empezaron con esas leyes de que se pueden casar entre personas del mismo sexo que no producen niños, no producen ciudadanos. Y después pasaron las leyes de que si producen ciudadanos, los pueden abortar porque son un problema. Entonces ellos no están produciendo ciudadanos. Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos les sigue muy de cerca. Los musulmanes tienen en promedio, fíjese, ellos no tienen niños, y los musulmanes tienen en promedios de 5 a 8 niños. Ellos están creciendo rapidísimamente. Entonces ahora el gobierno francés no les puede imponer por la fuerza ciertas reglas porque se les van a levantar y se les van a echar encima. Y es en la posición en la que se encontraba
en ese momento Roma con los judíos. Ellos habían crecido tanto que Pilato les tiene miedo en esa provincia de que se le vayan a levantar y se salga todo de control, y cómo va a quedar él delante de los reyes de romanos. Ahora ya entiende la posición. Ahora yo le decía que le iba a explicar que Francia está haciendo lo mismo, Alemania le está pasando lo mismo, Inglaterra le está sucediendo lo mismo, y a nosotros ya nos empezó a pasar. Ya hay un estado, usted sabe, donde se hizo todo este escándalo de inmigración en Minnesota, donde las personas ya son, la gran mayoría son musulmanes, y incluso ahora que estuvo esto, se descubrió que ya empezaban a tener su propia policía, que andaban ya patrullando las ciudades. Para que usted vea que no estamos tan alejados de esa realidad. Ok, ya una vez habiendo aclarado todos estos puntos, Pilatos entonces recibe, él dictamina que no encuentra nada malo en el Señor Jesucristo digno de muerte. Sin embargo, Pilato hace algo que fue horrible y lo azota, y permite que sus soldados lo azoten, y los soldados se burlan de él. Finalmente les dice, yo les recuerdo que en esta fiesta se les puede soltar a un preso. Eso lo aprendimos el domingo pasado. Ahora, ¿quieren que le suelte a Barrabás, le suelte a uno de a Jesucristo? Y ellos gritaron, no, a Barrabás. Hermanos, estamos viendo la injusticia más grande del mundo, porque están mandando a juicio, a muerte, a un hombre que no tenía pecado, absolutamente ningún pecado, que fue traicionado por uno de los mismos de él, uno de sus discípulos que era más apegado, el que parecía ser el que llevaba mejor las enseñanzas del Señor, el que estaba presente todo el tiempo, por unas monedas de plata, lo había entregado. Y no que el Señor se estaba escondiendo, porque les dijo claramente, yo estaba en las sinagogas, ¿por qué nunca me vieron ahí? Yo no me escondía. Sin embargo, ahora es entregado en manos de pecadores. Las mismas personas, dice la palabra, a quien él vino a salvar, fueron las que lo entregaron. Qué triste, ¿no lo cree, hermano? Yo no sé si usted ha escuchado el dicho en México que dice, por un bien que se hace, con un mal se paga. Por un bien. El Señor vino a rescatarnos, y a ese pueblo que Él escogió, que lo sacó de Egipto, que lo escogió desde Abraham, que lo estuvo cuidando, ahora ellos mismos lo entregaban a la crucifixión. Y ellos mismos lo escogieron. Y eso, hermanos, siempre nos debe de llevar a meditar en nosotros mismos. Yo soy ese tipo de personas que el Señor me hizo un bien y yo le estoy pagando con un mal. Yo estoy viviendo en desobediencia a Él. Estoy siendo rebelde a Él. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Constantemente veo sus bendiciones, y en este momento viene a mi vida este amigo de Jorge, ¿verdad? Que sabe que el Señor lo liberó de la muerte, que sabe que fue Él quien le da la oportunidad de que pueda volver a hablar, de que camine, de que no tenga problemas de ir al baño después de esa embolia que tuvo tan grande, pero no es capaz de seguirle. Y a veces se nos hace a nosotros, yo no soy así, pero hay algo en nuestra vida que probablemente estamos haciendo similar. El Señor lo ha hecho por nosotros, lo reconocemos, y a la hora de que dice el Señor, entonces sígueme, le dijo a los discípulos, dejad las redes y seguirme, cuando los encontró pescando. Y ellos dejaron las redes y le siguieron. Pero cuando el Señor me llama a mí y me dice, deja esto y sígueme, le hacemos, ay Señor, sí sé que eres tú, pero no te quiero seguir todavía. No es mi tiempo, todavía no. No. Triste lo es, ¿no lo cree? Triste lo es. Nos dice que una vez que fue sentenciado, versículo 17, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Déjeme le
Si usted no sabe, que yo estoy seguro que muchos conocemos esta historia, mucho, no solamente los cristianos conocen esta historia, todo el mundo en algún momento en su vida ha escuchado esta historia. Este lugar de la calavera no era un lugar bonito a donde ir. Era un lugar prácticamente público. Era al lado de una carretera mayor, donde la gente pasaba diariamente y por muchas horas. Había un tráfico continuo. La intención de llevar a alguien ahí era no solamente el castigarlo por lo que había hecho, pero el que sufriera la humillación más grande posible. Fíjese, eso es algo malo en el humano. Sabe que lo va a castigar y aparte de que lo va a castigar, lo quiere humillar antes de su muerte. Que todos vean la vergüenza que está viviendo. La Biblia no nos lo dice, los historiadores relatan que la forma de crucificar de los romanos en aquel entonces, para hacer todavía mayor la vergüenza, era crucificarlos desnudos. Y usted sabe que el estar desnudo es algo que el Señor ha puesto dentro de nosotros, de saber que no está bien. A tal momento que el primer hombre y la primera mujer que se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cubrirse. Es algo que nos cuesta mucho trabajo poder llegar a cabo aún enfrente de nuestra pareja. Aquel que ha vivido años con nosotros. ¿Por qué va al baño usted y cierra la puerta? Porque es algo que no queremos, y es algo que el individuo cuando crece y llega a la vejez y ya no tiene, es algo que le cuesta mucho trabajo pensar que ya no se puede valer y que alguien más lo tiene que ver desnudo, que lo tiene que bañar, lo tiene que limpiar, le tiene que hacer todo esto. Sabe que es tan malo esto que la Biblia prohibía que los hijos vieran a los padres desnudos, al punto que Noé, cuando su hijo lo vio desnudo, maldijo a su hijo. Esta vergüenza que estaban haciendo pasar al Señor Jesucristo era innecesaria y en este momento era injusta. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Déjeme vuelvo un momento más. Cuando le dije que estaba sucediendo la cuestión más injusta que había. Usted debe de saber que hay una gran diferencia entre justicia y legalidad. Lo que el Señor Jesucristo le estaba pasando, él estaba siendo objeto de una orden legal que había dado Pilato. Una orden legal que los soldados romanos no podían decir que no. Sin embargo, no quiere decir que porque sea legal es justo. La justicia y la legalidad no siempre van tomados de la mano. Dios nos llama a que el cristiano debe de ser justo. Y yo acabo de aprender, le comentaba a los hermanos de esta mañana, acabo de aprender que en Estados Unidos, que no sucede en México, por cierto, en Estados Unidos usted sabe que usted lo pueden llamar como testigo cuando usted está en la corte, creo que tiene otro nombre, ¿verdad? Y lo mandan llamar para que usted evalúe el caso, usted oye, el caso está ahí sentado, el juez está ahí sentado, está el juez acusador, está el abogado acusador y el defensor, y están ahí las personas, vamos a llamarles testigos, por este momento se me olvidó el nombre, les llaman jurors en inglés, ¿perdón? No son juzgadores, y están sentados ellos ahí, y ellos escuchan el caso. Yo no sabía, pero acabo de aprender que la Constitución de los Estados Unidos le da más poder a ellos que al juez. El jurado, exactamente. Qué bueno, gracias por aclararme. Gracias, hermano. El jurado tiene mucho más poder que el juez.
El juez le puede decir, lo tienen que ver por estas leyes, pero si ellos deciden que la ley por la que está siendo juzgado está mal y que lo que le están haciendo pasar es injusto y ellos lo declaran inocente, es inocente aún a pesar de que el juez diga que es culpable. Es algo hermoso. ¿Sabía que en México no tenemos ese beneficio? En México solamente es un juez y él es el que decide. Él es el que decide. Bueno, nosotros tenemos que ver que lo que está pasando el Señor Jesucristo es legal, pero es injusto. La ley dice que se tiene que cumplir, pero es injusto porque Él nunca hizo nada. Y como no hay nada, no hay un jurado delante de Él que diga, vamos a evaluar todo y escuche y diga, no, exactamente, este hombre es inocente, entonces fue declarado culpable y nos dice que fue llevado a la cruz y fue crucificado. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos lo leyeron este título, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, lo he escrito. Ahora, hermanos, regresemos un poco a la historia cuando estuvimos estudiando. ¿En qué momento dijo el Señor Jesucristo que Él era rey de los judíos? Él nunca dijo que Él era rey de los judíos. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Y él que respondió, para esto he nacido. ¿Cuál es el esto yo he nacido? ¿Para ser rey o para liberar al pueblo de sus pecados? Para liberar al pueblo de sus pecados. Pero sin embargo ellos lo tomaron como que Él se dice a sí mismo rey de los judíos. Como nosotros lo diríamos hoy en día, estaban poniendo palabras en su boca que Él no había dicho. Sin embargo, el título que le ponían ¿era correcto? Sí. Aunque Él no lo había dicho, el título era correcto. Él era rey. Y no solamente de los judíos. Eres el Rey Todopoderoso sobre toda humanidad. Al único verdadero Dios que no tenía pecado, que no conocía pecado, el pueblo a quien vino a rescatar, lo condenó a la muerte. Qué triste. Cuando yo era joven, niño, y escuchaba esta historia en la iglesia, yo pensaba, si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera defendido. Hermanos, pero con el tiempo me he dado cuenta que probablemente yo hubiera estado en esa misma turba. Porque reconocer que soy un pecador. Que soy un pecador. Y que estos pecadores estaban mandando al rey, al único y verdadero rey, a la crucifixión. No escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Ahora, esto es importante, hermanos. Esta parte en donde se nos dice que tomaron esta túnica y la cual no tenía, estas túnicas eran sumamente costosas. Y nada más las podían vestir, si usted lo quiere traer a hoy en día, los multimillonarios. Los que tenían para pagar a alguien que se sentara a tejerlas sin costuras. Las iban haciendo sin costuras. Eso es lo que las hacía tan costosas. ¿Por qué la tenía? Porque recuerde que había seguidores del Señor Jesucristo que eran muy adinerados. Entre ellos estaba José de Arimatea, el cual compró la tumba para el Señor Jesucristo y era
amigo de Pilato si fue quien fue a pedir el cuerpo. Qué hermoso es saber que había ricos que seguían al Señor. Qué triste es saber que la influencia la usaron demasiado tarde. ¿No lo cree? No pudieron ir a ver a Pilato y decirle, oye, es inocente, déjalo libre. Nosotros vemos una y otra vez que la Biblia es correcta y cuando nos dice que nosotros no podemos confiar en otros hombres. En el único que podemos confiar es en Dios Todopoderoso, que es el único que nunca nos va a abandonar. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, qué hermoso es ver que la profecía, después de cientos de años, después de más de 400 años, se está cumpliendo. Porque cuando nosotros vemos, y se lo repito una y otra vez, cuando nosotros vemos que la profecía se cumple, entonces yo puedo confiar fielmente, sin ninguna duda, que lo que la Biblia dice es verdadero. No tengo razón para dudar de que me estará esperando el Señor en los cielos como dijo, no tengo razón para dudar. Me está comprobando todo el tiempo que es verdad lo que dice. Por lo tanto, si Él me ha prometido un futuro cerca de Él, lo tengo que confiar que así será. Pero ¿qué es lo que en algunas ocasiones trae nuestra desconfianza? Nuestra desconfianza no es porque dudemos que Dios es poderoso para hacerlo. Sabe, creo yo, que si somos honestos con nosotros mismos, la desconfianza viene en que nos conocemos tan bien que sabemos que hay algo que no le hemos entregado. Y por lo tanto, sabemos que probablemente esa promesa no me está esperando. Porque sé que hay algo que no le he entregado al Señor. Y eso es triste, porque si el Señor ha entregado todo por usted y por mí, creo que es cuando nosotros deberíamos de ir en nuestra mente, ir de rodillas y decirle, Señor, perdóname, te quiero ser fiel, pase lo que pase, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, Señor, porque de esto depende mi eternidad. Echaron suerte sus vestidos y se cumplía la profecía. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Esta parte, hermanos, es muy, muy interesante. Porque primeramente, ¿sabe usted quién es el discípulo amado? Es Juan mismo. Juan el que está escribiendo este evangelio. Él es el discípulo amado. Segundo, el que la madre de Jesús fuera madre de Jesús, en este momento nos queda bien claro y únicamente queda que la madre de Jesús solamente fue una madre humana y terrenal. Porque a partir de que el Señor va a entregar su alma, dice, ya no eres más mi madre, ahora Él va a hacerse cargo de ti. Esto llevaba esta consigna, que nosotros supiéramos que la madre de Jesús no es madre en el cielo. No tiene ningún poder en el cielo, número uno. Segundo, recuerde que en la costumbre judía, la mujer viuda y sin hijos varones, ¿qué iba a suceder con ella? Realmente quedaban desamparadas. La iglesia tenía, o en aquel entonces, el templo de los judíos se tenía que hacer cargo de ellos. Bueno, Jesús se la entrega al discípulo para que él se haga cargo de su sostenimiento.
Entiende eso, ¿verdad? Esto es importante. Estaba ahí y le dijo, ¿verdad? Que ahora era, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? En su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué es esto, hermanos? La tarea a la que me has enviado, Padre, ha sido cumplida. Ahora, hermanos, estamos leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio del amor. Si usted leyó cómo fue descrita la crucifixión del Señor, realmente fue de una manera muy ligera. Si usted quiere encontrar más detalle, tiene que leer todos los evangelios. Tiene que leer Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces usted va a encontrar cada vez detalles más pequeños, como el que le traspasaron el costado al Señor. Todo este tipo de detalles es importante que usted después los pueda estudiar. Juan está del lado del amor, nos está dando solamente una idea amplia de cómo fue que el Señor fue crucificado. Al decir consumado es, la tarea a la que me enviaste me fue entregado. Yo le estaba diciendo que usted tiene que leer los demás evangelios, porque los demás evangelios nos dicen que en ese momento cuando el Señor es crucificado, su Padre le dio la espalda, porque en Él llevaba el pecado de nosotros. Por eso la palabra dice, por nosotros se hizo pecado cuando Él no tenía pecado. Por eso le dije yo, la injusticia más grande del universo sucedió. El Hijo mismo de Dios, libre de pecado, llevaba nuestros pecados y su Padre le dio la espalda en ese momento, porque Dios no tolera el pecado. Estaba Él pagando por ti y por mí, para que tú ahora le digas, yo no quiero saber de ti en este momento. Tú me pides que sea obediente en esto, pero no puedo, es que no se me da, no, ¿cómo te digo? No. Injusto, ¿no lo cree? Injusto. Su espíritu entregó. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabe por qué es esto, hermanos? Porque la Escritura dice que de él nunca hubo un hueso roto. ¿Por qué cree que no tenía que tener él ningún hueso roto? Porque era la oveja perfecta. Muy bien. Era la oveja perfecta y requería que la oveja perfecta no podía tener ninguna mancha, no podía llevar ningún defecto de ojo, ni de testículo, ni de nada. No podía haber tenido un hueso roto. ¿Se da cuenta cómo todo el Señor lo hizo encajar perfectamente? ¿Para rescatar a quién? A un pecador como yo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este versículo 34 ha sido completamente justificado delante de los médicos. Los médicos dicen que cuando el cuerpo está crucificado, lo crucifican y
aquí hay otro aspecto de la crucifixión que yo no le mencioné porque, como le decía, parte del Evangelio es más ligera. No a todos los clavaban en la cruz, hermanos. Algunos los amarraban. Sin embargo, al Señor Jesucristo lo clavaron en la cruz. Cuando está clavado en la cruz, yo no sé si usted ha hecho ejercicio en algún momento en su vida y ha tratado de hacer barras. No le estoy hablando de crucifixión, pero de hacer barra. El que usted se quiera mantener un tiempo con la barra, a lo mejor aquí a la altura de la barbilla, no dura usted 30 segundos. Si usted no tiene condición física, no dura tanto. Se cansa inmediatamente. Bueno, los crucificaban de esta manera, de las piernas y de los brazos, porque cada vez al principio no les costaba tanto trabajo respirar. Se levantan con las piernas y respiraban, y después se les cansaban las piernas y iban sacando el aire. Y otra vez necesitaban respirar y se empujaban con las piernas. Y otra vez, y llega un momento en el que el cuerpo ya no tiene fuerza y se empiezan a asfixiar. Esa asfixión causa esa producción de sangre y de agua dentro del cuerpo. Los doctores lo han comprobado y lo han dicho una y otra vez, porque la gente dice, ¿de dónde le salió el agua y la sangre? Es un efecto natural del cuerpo humano bajo esa circunstancia, hasta que finalmente es tanto el dolor de que ya no pueden levantarse para respirar, que se asfixian y mueren. Así fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el que le dio, y el que lo vio, da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que lo vio, hermanos? El texto no nos lo dice, pero ¿quién escribió el texto? Juan el Bautista. Muy bien, perdón, Juan, no el Bautista, Juan, el discípulo, ¿verdad? Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Ahora, usted podría decir, como muchos ateos dicen, bueno, él pudo haber mentido, él dice que él lo escribió y él dice que es la verdad. Muchas personas dicen que ellos están diciendo la verdad y después se comprueba que mintieron. Precisamente por eso tenemos los demás evangelios, porque los demás evangelios también fueron testigos presenciales que escribieron la crucifixión desde su propio punto de vista. Por eso usted va a encontrar algunas formas diferentes de lo que cada quien vio. ¿Ok? Así es que dice, yo doy testimonio y hablo la verdad. Usted puede decir, no te creo, pero entonces voy a Mateo y encuentro que Mateo también me dice lo mismo. Y voy a Lucas y encuentro y a Marcos y todos me dicen, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese, ¿qué? La Escritura. Por eso, hermanos, todo lo que usted hace, medita, piensa y programa, debe de ser en base a ¿quién? No a su experiencia, no a los consejos que alguien le da, es en base a la Escritura. Si usted va a pedir consejo, yo le hablaba en la mañana y les decía, jóvenes o hermanos, si usted va a pedir consejo, se dice que las personas ancianas son los que tienen más experiencia, dan mejores consejos, y luego añadí esto, algunas ocasiones, salvo que la persona adulta, anciana, sea alguien que teme a Dios y su concepto lo dé bajo, su idea la dé bajo la Biblia, entonces usted puede confiar. Yo le ponía el triste ejemplo mío mismo, propio. Yo tenía 20 y tantos años, trabajaba en un taxi, en alguna ocasión se subió una señora y me empezó a hacer la conversación y en la conversación me estaba proponiendo que nosotros tuviéramos algo que ver. Y gracias al Señor no pasó nada. Después llegué con una persona adulta, muy allegada mía, muy querido, y le dije, fíjate que me pasó esto, y me dijo, qué tonto eres, ¿cómo dejaste pasar esa oportunidad? Te hubieras metido con él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esa persona no era una temerosa de Dios. No iba a la iglesia y no leía su Biblia. Sí, era un adulto, anciano, pero no tenía buen consejo. No tenía buen consejo. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Wow. Esto no ha sucedido que miran al que traspasaron en este momento.
pero lo van a ver más tarde. ¿Quién lo vio, hermanos? Un discípulo que su nombre empieza con To. Y muy bien, ahora sí me ganaron y acaba con más, ¿verdad? Tomás lo vio. Versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. ¿Por qué tenía entonces miedo José de Arimatea, nos dice la palabra? Porque tenía miedo de los judíos. ¿Cuál es el temor, hermanos? El mismo temor que hoy en día existe respecto a muchas religiones. Si tú no obedeces o vas contra nuestra religión, te expulsamos de nuestro grupo. Acabo de aprender cosas que yo no sabía, hermanos, eso de estarse preparando más y más y más y más. Yo no sabía, por ejemplo, ¿usted sabía que la religión musulmana fue creada por la religión católica? A mí se me hace increíble de creerlo, pero efectivamente. Y hay una declaración del Papa que la creó y todo esto, ¿verdad? Es increíble. ¿Usted sabía que los mormones, todavía hasta hace unos 15, 20 años, si usted se convertía a ser mormón y después se salía, lo podían matar? Como hacen también los musulmanes. ¿Qué cosa tan más terrible? ¿No lo cree? ¿No lo cree? Aquí nos dice que José de Arimatea tenía miedo por temor de los judíos. Y el temor es que lo expulsaran de la sinagoga, que es lo más importante para un judío. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos siempre han tenido a Dios desde que existió Israel, desde que fue formado y antes desde Abraham mismo. Por eso tenían tanto miedo de ser expulsados. Y él vino finalmente, ¿cómo vino? Dice, pero secretamente por medio de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Ahora, hermanos, esto de lo que traían, estas especies era para preparar el cuerpo, para que no oliera tan mal, tenían esa costumbre. Pero la cantidad de la que nos están hablando, dicen los estudiosos de la palabra, que es una cantidad en dinero que estaríamos hablando casi llegándole a los miles y miles de dólares, lo que ellos llevaban en eso. Fíjese bien. Usted probablemente tiene dinero. Usted probablemente ha pensado, la Biblia nos dice que las personas con dinero es difícil que entren al reino de los cielos. ¿Usted sabía eso? Dice que es difícil y es porque para ellos es más importante el dinero que otra cosa. Pero hay personas que han logrado salir adelante. Estaba escuchando el testimonio de una persona que producía piezas para John Deere, me parece que era. Y esta persona era una persona riquísima. Y una ocasión le preguntaron, dice, ¿cómo es que has hecho tu riqueza? Y él le dice, yo lo único que hago es trabajo muy duro, dice. Y yo trato de darle a paladas el dinero que Dios me da, trato de mandárselo a misiones, a las iglesias. Pero la pala de Dios es más grande. Dice, yo trato de hacer esto y Él me bendice con más negocio y Él me bendice con más negocio. Yo conozco algunos millonarios, un millonario en México. No, él es mi amigo, no nos frecuentamos, ni tampoco me hace favores de dinero, ¿ok? Nada más fue mi amigo, crecimos juntos en la iglesia. Es una de las personas que salió, decimos, de abajo, ¿verdad? Estudió y el Señor lo bendijo con una buena carrera y empezó a producir mucho dinero. Sabe que es una de las pocas personas que yo sé, y les he dado este testimonio, que una ocasión visitando a una hermana mía, estaba ahí una misionera que tenía un problema de transporte y él escuchó la historia y después le habló a mi hermana, oye, esta muchacha, ¿cómo está esto? Dice, ok, dice, dile que me vengan a ver. Hermano, les regaló un carro nuevo del año. Porque no tenía miedo en darle el dinero al ministerio. ¿Se da cuenta? Dice, Dios me dio todo esto, ¿por qué no se lo voy a dar a él?
Ahora, algunos de nosotros obramos mal, hermanos, en este sentido. Dios, si tú me das esto, entonces yo te doy esto. El Señor dice, no, esa no es la forma de confiar en mí. Dice, si tú no me muestras que me eres fiel en esto pequeñito, tampoco me vas a ser fiel en esto grande. Entonces, ¿cómo tiene que empezar? Dando todo lo que tengo. Tiene que empezar. Y no decir, ahora tengo mucho, sucedió, esto es real. Esta persona pedía empleo y pastor, no tengo empleo, ore por mí, vamos a orar, vamos a orar. Finalmente le dan un empleo y le llama el pastor, ¿cómo te está yendo? Muy bien, pastor, gracias a Dios. Si ya me dieron un aumento. Y después el pastor lo vuelve a ver meses más tarde, ¿cómo? Me dieron otro aumento, pastor. Y luego viene el Señor y dice, pastor, tengo un problema. Y dice el pastor, dime qué está pasando. Y dice, ya me están pagando mucho. Oh, eso es muy bueno, ¿no lo crees? Sí, dice, pero el 10% es mucho dinero, pastor. ¿No cree usted que debo de dar menos? Claro que sí, dice, tienes toda la razón. A partir de mañana oramos que el Señor te quite el trabajo y ya no tienes que preocuparte por dar mucho dinero. No, no, pastor, mejor seguimos orando y sí, sí doy mi 10%. ¿Se da cuenta? Cuando estamos, pero ya que tenemos, se nos hace mucho. Dice el Señor, no, dice, séme fiel en lo poco. Nicodemo y José de Arimatea no se detienen en invertir en el sepulcro de nuestro Señor Todopoderoso. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora las otras versiones de los evangelios nos dicen que ahí fue donde compró José de Arimatea el sepulcro. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que la historia que acabamos de leer, desde que fue arrestado hasta este punto, es una historia verdaderamente triste. Y no tienes que ver a alguien más. Si tú quieres ver a alguien más, veme a mí. Muchos de ustedes no conocen mi pasado y les soy honesto. A mí me daría mucha pena que ustedes conocieran mi pasado. Me da una vergüenza tremenda y a veces me gana el llanto cuando estoy en oración con mi Señor, de saber que Él tuvo que pagar por mí. De saber que Él tuvo que pagar por mí. Y por eso es que yo lo considero la injusticia más grande. Porque yo no valía nada, pero su muerte fue la que me entregó a mi valor. Su muerte fue la que me hizo a mí ahora una persona salva. Sin su muerte, yo no hubiera podido alcanzar salvación, ni usted tampoco. Yo le quiero invitar el día de hoy a que usted medite en su vida. Y una vez que usted ha estudiado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que usted tenga el interés de ir a los evangelios y continuar estudiando esta crucifixión. Y usted le pueda dar el valor que se merece, el peso que tiene, el que el Hijo mismo de Dios, libre de pecado, sin mancha, fue crucificado por usted y por mí, cuando no era justo que le sucediera. Yo le invito entonces a que usted medite en eso. Amigo que nos ves, probablemente tú quisieras venir en este momento a ser un seguidor fiel del Señor Jesucristo. No te vayas, después del canto voy a tener una oración en la cual yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para que le pidas al mismo Dios Todopoderoso que te conceda pertenecer a la familia de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, y vamos a cantar la primera estrofa del himno número 565, Yo podré reconocerle. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro
su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo para morir por un pecador como yo. Amigo que me escuchas, tú tienes que saber que delante de Dios tú eres un pecador, que los pecados que tú has cometido mereces que seas lanzado al lago de fuego eterno. Esa es la ley. Pero el Señor en su amor por ti entregó a su Hijo Jesucristo para que cuando tú reconoces que Él es la oveja perfecta y que es tu Salvador, tú seas liberado de tus pecados. Y aquellos pecados que tú tenías a tu cuenta, ahora los lleva el mismo Jesucristo. La injusticia más grande que pudo existir. Por lo tanto, tú tienes que clamar al Dios Todopoderoso y decirle: Padre Celestial, en este momento reconozco que tu Hijo Jesucristo es mi Salvador, que es tu único y verdadero Hijo. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Salvador. A partir de hoy me comprometo a vivir una vida digna y llena de honra para ti. Padre Celestial, he reconocido que Jesucristo es tu Hijo. Ahora te suplico escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo, Padre, y no me permitas que nunca más me aleje de ti. Gracias, te pido esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener una participación de los jovencitos que han practicado sus versículos del mes. El hombre que soporta la tentación. Santiago 1:12. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Mateo 4:10. Bienaventurado nuestros galardón en los cielos es grande. Mateo 5:1-12. Somos la luz del mundo somos la luz del mundo. Mateo del mundo. Mateo 14. Somos la sal de la tierra. Mateo 5:15. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Muy bien. Esos son los versículos del mes que ellos han estado trabajando últimamente, en los últimos meses. Versículos del mes no, los versículos que han estado trabajando y se los han memorizado. Tuvieron que tener un poquito de ayuda, pero bueno, está bien. Se ponen nerviosos, ¿verdad? Hermanos, antes de despedirnos, déjenme recordarle que las Mujeres Victoriosas en Cristo tienen su reunión este martes a las 9 de la mañana. Usted puede reunirse si usted gusta y es mujer, claro, biológica, ¿verdad? Puede reunirse ahí en mi casa a las 9 de la mañana. Solamente hay mujeres, se divierten mucho, no tiene que ser cristiana, puede ser amiga solamente. Van varias amigas de mi esposa y de las hermanas que las llevan y se gozan mucho.
También déjeme recordar que todos los días a las 7 de la tarde tenemos la cadena de oración. Por favor, siga orando y vaya preparándose porque ya los días se van a poner mejores para que podamos volver a salir a buscar personas que el Señor les haya puesto en su corazón el acercarse. Si usted tiene alguna duda acerca de su salvación, si usted quisiera hablar acerca probablemente del bautismo, puede acercarse conmigo, con mi esposa, y con gusto le daremos la ayuda que usted necesita. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar esta parte tan esencial en la vida del cristiano. Es la parte más importante, Señor. Ahora, Señor, no permitas que esta sea una lección ligera, sino que, Padre, haga un gran eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Que estemos conscientes, Señor, que lo que sucedió fue algo que no debió de haberle sucedido nunca a tu Hijo, pero que lo hizo para rescatarnos. Te amamos, Dios Todopoderoso, te amamos, Señor Jesucristo, y pedimos tu guía durante esta semana y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No se vayan, los hermanos en línea. Tenemos un mensaje para ustedes. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.